de emisoras afiliadas al circuito Unión Radio a nivel nacional. También a través de nuestra página web, que es la www.unionradio.net. En cualquier lugar del planeta donde ustedes tengan acceso a Internet, entran en la www.unionradio.net, allá hacen clic en el audio en vivo y pueden escuchar nuestro programa. Otra manera de escucharnos es a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Unión Radio. Por allí ustedes pueden escuchar nuestro programa también en nuestra página web www.unionradio.net. Otra manera de escucharnos es por el canal 980 de Simple TV o en la plataforma Mundo UR. Así que, como se dan cuenta, son múltiples las opciones que les ofrecemos para escuchar nuestro programa en señal abierta si ustedes se encuentran en Venezuela, o por internet si están en cualquier otro lugar del planeta. De la misma manera, les pongo la orden mis cuentas en redes sociales para que podamos estar en contacto por esa vía. Ustedes pueden seguirme, si así lo desean, por Instagram, TikTok o Twitter. La cuenta correcta en todas las plataformas es @maripilih. Por allí pueden hacerme comentarios, sugerencias y también preguntas a nuestros entrevistados. Así que recuerden que eso es en Instagram, TikTok o Twitter, y la cuenta correcta en todas las plataformas @maripilih. Bueno, comencemos de inmediato ya con nuestro programa el día de hoy. Tenemos como invitado a Daniel Santolo, quien es politólogo, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, especialista en temas electorales y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Los saludamos. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Maripili, y buenas tardes, por supuesto, a todos tus oyentes. Y gracias por la invitación. Encantada de saludarte. Daniel, han pasado 57 días de las elecciones y a esta fecha no se han publicado los resultados electorales. No existe una publicación en ninguna parte donde los distintos candidatos, los distintos partidos políticos puedan saber siquiera cuántos votos sacaron. Inclusive hubo una solicitud por parte de la sentencia de la Sala Electoral al Consejo Nacional Electoral para que publicara los resultados en Gaceta Electoral, y esta es la fecha que el CNE no hace caso, no cumple con la ley, ni siquiera hace caso a la sentencia de la propia Sala Electoral. Y bueno, no se sabe o sea, yo quisiera tratar de entender cuál es la situación, porque como digo, en este momento ningún partido político sabe ni siquiera cuántos votos sacó. Entonces quisiera tu comentario como experto en este tema electoral, a ver qué opciones existen. Sí, como tú bien lo estás diciendo, primera vez desde que los sistemas electorales en Venezuela fueron autorizados, primera vez que en una elección de este tipo no se publican los datos de forma detallada. Creo que ha pasado 2 veces nada más, la vez que se hizo el referéndum con lo de la Guayana Esequiba y la de la Asamblea Constituyente, que no hubo publicación de resultados de forma detallada. Claro, allí podemos decir que la competencia no era una competencia, por lo menos lo del referéndum de la Guyana, no era una competencia entre partes. Lo preocupante acá es que, bueno, que el Consejo Nacional Electoral, que debió hace ya bastante tiempo dar esa información, tengo entendido, escuché, no sé si es cierto porque no lo he visto, que ya publicaron una gaceta electoral donde aparecen los resultados que anunció el señor Amoroso en la madrugada del día 29. Pero bueno, como tú dices, nadie la ha visto tampoco, supuestamente está publicada. Bueno, entonces no está publicada, porque si es una cosa que nadie ha visto, no es público. Sí, entonces, y la misma definición de algo publicado, que se publica es porque tiene que ser público, no porque lo tiene escondido el viejo Amoroso en un bolsillo. Sí, entonces ahí hay una situación sumamente grave, porque eso, bueno, pone en duda el proceso electoral, eso no lo podemos esconder. Hay una duda razonable sobre los resultados electorales. Las organizaciones políticas tenemos idea de cuáles fueron los resultados, pero no tenemos a ciencia cierta cuáles fueron los resultados detallados
por estados, municipios, por mesas electorales. Eso debe ser resuelto por el Consejo Nacional Electoral. Pero también hay una realidad política y no la podemos ocultar. Pareciera que ya el gobierno tomó la decisión de no hacerlo, de mantener esta situación hasta el 10 de enero, cuando volverá a juramentar para su tercer periodo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, de aquí a allá se presentarán ciertos problemas. Ya tengo entendido que Enrique Márquez está acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia para impugnar la propia decisión de la sala electoral. Bueno, veremos en qué termina eso. Pero la realidad política nos lleva a que, bueno, el 10 de enero habrá una juramentación, allá habrá que ya tomar una decisión como organizaciones políticas, como participantes en la política, de cuál va a ser el camino a seguir. Eso es una realidad. Ahora, frente a eso, ¿qué hacer? Frente a eso, ¿qué podemos hacer las organizaciones políticas, los dirigentes políticos? Creo que es hablarle con mucha claridad al país, decirle la verdad, dejar de bajarnos de las fantasías, de las situaciones estas que están por allí rodando, bueno, de estas cosas de que falta poco, quedan días, que el 10 de enero, que así cosas. Yo creo que esa fantasía le está haciendo mucho daño también a la política, le está haciendo mucho daño a la sociedad. Tenemos que planificar. Las organizaciones políticas están llamadas responsablemente a sentarse en una mesa, a poner de lado esas apetencias personales y planificar una estrategia conjunta para enfrentar esta situación. Por lo que uno ve, Maripili, es que aquí cada quien está en un escenario diferente. Hay un escenario internacional que, por cierto, no ayuda en nada a la situación interna del país, muy por el contrario lo complica más. Ejemplo, la situación que se está dando con el Parlamento Europeo y el Parlamento Español, bueno, eso es lo que generaría ser una tragedia para más de 500.000 venezolanos que están en España, igualmente para la población de españoles que están en Venezuela. O sea, bueno, si ese es el resultado que vamos a tener por estas posiciones de carácter internacional, bueno, se está esperando lo que va a suceder en Estados Unidos. Ya las elecciones de Estados Unidos son, creo que menos de 2 meses. Bueno, entonces hay situaciones que nos obligan a nosotros como dirigentes políticos, como miembros de organizaciones políticas, a sentarnos a estudiar seriamente cuál va a ser la actitud, cuál va a ser el programa que vamos a plantearle al país, bueno, desde ya, y por supuesto desde el 10 de enero, cuál va a ser la situación que nosotros vamos a afrontar. De lo contrario, Maripili, esto va a seguir, bueno, como hasta ahorita, una incertidumbre. La gente no tiene, no digamos que la gente, ¿no? Yo creo que aquí se está ya diferenciando lo que es el mundo político de la gente normal, porque yo veo, Maripili, que la gente normal, bueno, pues está volviendo a sus asuntos propios. Bueno, veo hoy que están comenzando clases en varios colegios, sobre todo privados. Veo que el país continúa, esto sigue, que la gente está tratando de resolver su crisis personal, la crisis económica. Bueno, yo creo que eso también hay que discutirlo. Es totalmente cierto que el interés de la población venezolana es lo que va a suceder el 10 de enero, o es la situación grave que estamos atravesando ahorita, como por ejemplo que los pensionados van a cobrar 3 meses de aguinaldo. 3 meses de aguinaldo son $10, Maripili. Yo creo que aquí también tenemos que ponernos del lado de las grandes mayorías y empezar a exigirle al gobierno nacional, bueno, tiene de aquí a empezar a resolver la crisis social, económica, no solo política. El presidente Nicolás Maduro habló del gran diálogo nacional. Bueno, yo creo que eso se quedó en el aparato, porque frente a esta situación, el gran diálogo tendría que ser con todos esos sectores sociales, trabajadores, los empresarios, bueno, los gremios, a ver cómo vamos a entrarle al país para resolver esta gran crisis. Es imposible que en este momento, bueno, los trabajadores no sabemos ni siquiera cuánto vamos a cobrar de aguinaldo, de utilidades. Los trabajadores no saben cuánto van a cobrar de utilidades. Por ahí escuché al compañero Pablo Zambrano pidiendo que los bonos pasen a ser parte del salario antes de que paguen los aguinaldos,
porque si no el aguinaldo va a ser una comiquita. O sea, yo creo que eso hay que empezar a meterle el pecho y las organizaciones políticas tienen que ponerse al lado de eso. Claro, sin abandonar lo otro. Yo no estoy diciendo que se abandone la crisis política, pero yo creo que ahorita es más importante empezar a atender la crisis social y económica que están atravesando la grande mayoría. Bueno, y en el camino vemos cómo, si nos ponemos de acuerdo, porque eso es otra situación grave que tenemos, que los sectores de oposición, lamentablemente tenemos años de una pelea interna que no nos permite unificarnos frente al país con una propuesta seria, con una propuesta de verdad que unifique a la nación y que nos saque de esta crisis política. Bueno, y el año que viene también nos vamos a enfrentar a unas elecciones de gobernadores, alcaldes, asamblea nacional. Bueno, yo creo que eso hay que empezar a tratarlo con urgencia, que no nos agarren como la fábula de Pedro y el lobo, que nos cansamos de decir, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Bueno, llegó el lobo y nadie estaba preparado para enfrentar el lobo. Yo creo que ahorita nos exige la sociedad venezolana, a la dirigencia política, mayor seriedad, mayor comprensión y mayor entendimiento de lo que está pasando nuestros sectores sociales más desfavorecidos, por supuesto, y también sin olvidar, bueno, el gobierno ha arreciado en lo que es la represión, y eso también hay que ponerle el ojo y exigir al gobierno que cumpla con la Constitución, que cumpla con todo el debido proceso, el respeto a los derechos humanos, la situación que se están dando con los medios de comunicación. Bueno, eso hay que atenderlo. Por eso digo, llegó el momento de sentarnos y generar una ruta, una estrategia que abarque todo esto y que nos permita enfrentar esta situación no solo política, sino también social y económica. Cuando tú dices llegó el momento de sentarnos, yo quisiera precisar eso, acotar eso. ¿Quién se sienta con quién y para qué? Porque tú mencionaste hace un rato que el gobierno de Nicolás Maduro o el propio presidente dijo que, que él iba a ser la mamá de los diálogos, así dijo. Pero no se ve ninguna pretensión, ninguna intención de diálogo. Este, hasta este momento por lo menos no está planteado o no se ha visto ninguna propuesta de dialogar con absolutamente nadie, ni siquiera con los sectores sociales y los trabajadores que, como tú muy bien señalas, están en una condición paupérrima, eh, pavorosa, desde el punto de vista de las diferencias políticas. Pues todos los días vemos cómo el gobierno se enorgullece de tener a más de 2.000 personas presas, entre las cuales, por cierto, metieron presos 115 menores de edad y todavía permanecen 58 menores de edad presos, la mayoría de ellos por publicar un meme en su Facebook o en su cuenta de Instagram o por hacer una publicación en sus redes sociales o porque tenían un videíto en su teléfono que no era del agrado del policía de turno. La mayoría de estos no estaban en ninguna manifestación, sino que fueron apresados días después. Este, y además de eso, sus madres y sus familiares denuncian torturas a menores de edad. Acabamos de escuchar un informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se describen situaciones espantosas de torturas a las personas que fueron detenidas a raíz de los hechos del 28 de julio. Y bueno, el gobierno dice que eso es mentira. Y yo digo, mira, si una sola de las cosas, una sola de las denuncias que contiene ese informe fuera verdad, ya es suficiente para que se abra una investigación. Y lo que creo que debería estar haciendo la Fiscalía, en lugar de negar los hechos, es abrir la investigación. Abrir la investigación y ver qué puede haber de veracidad entre lo que están denunciando las mamás de los 58 menores de edad, que ellas con nombre y apellido han indicado lo que le han hecho a cada uno de sus hijos, torturas espantosas y mucho más espantosas si se piensa que eso es para un menor de edad. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando?
Bueno, Maripili, ahí hay una situación sumamente grave. Por cierto, es la opacidad que tiene el gobierno con referente a los detenidos. Y como tú muy bien le dices, bueno, ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo se hacen presente en esas denuncias. Bueno, denuncias que deben ser llevadas a esas instituciones. Y si el gobierno pretende un diálogo con carácter nacional, que por cierto debería ser el más interesado en dialogar con los sectores sociales, bueno, uno de los puntos que se debe llevar a la mesa ciertamente es el respeto a los derechos humanos, al debido proceso, a ser juzgados en libertad. El gobierno en este momento debería estar dando muestras de querer resolver el problema social, dándole libertad, tal vez algunas medidas cautelares para esos detenidos, pero tú ves muy por el contrario que el gobierno se llena la boca de que todos los días mete más presos. Entonces, ir a un diálogo con el gobierno impone, por eso te decía, ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los temas que le vamos a llevar al gobierno para la discusión, porque no puede ser que el gobierno convoque un diálogo nacional, bueno, y él ponga los temas, imponga los temas y nos quiera llevar, como se dice por ahí, arriados a unas discusiones que no resuelven el problema. Ejemplo, al gobierno yo creo que antes de hablar de elecciones debemos hablar, ejemplos de modificar la estructura del Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral como está no le sirve a nadie. Revisar la ley de procesos electorales para hablar de verdad de una proporcionalidad que es necesaria. Las elecciones no resuelven el problema porque el sistema electoral venezolano no está diseñado para resolver el problema. No da espacio para las demás fuerzas políticas. Tenemos un parlamento que pasa de un color a otro, recordemos 2015, bueno, y pasa de un golpe a otro, de otro color, donde las fuerzas políticas que no tienen ni siquiera el 55% de los votos, bueno, tienen el 90% del parlamento. Entonces, eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo de la elección indefinida a todos los cargos. Eso le ha hecho mucho daño a la democracia venezolana. Eso es inaceptable. Nosotros tenemos que buscar la alternabilidad en el hecho cierto de la gobernabilidad. Bueno, son temas que creo, temas de peso para sentarnos con el gobierno a discutir si el gobierno ciertamente quiere un diálogo. Y lo otro es la situación económica. Ejemplo, ¿qué vamos a hacer con nuestra industria petrolera? ¿Qué vamos a hacer con nuestras empresas básicas? Bueno, yo creo que esas son cosas que hay que empezar a meterle el pecho. ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema del salario? El ministro del Trabajo va a convocar para empezar a discutir las contrataciones colectivas. Bueno, hay una cantidad de temas que son los temas que yo, por lo menos, creo que deben ir a un diálogo nacional. Los empresarios deben participar en ese diálogo para las garantías económicas, para que el país se desarrolle. Bueno, hay muchos temas para ese diálogo nacional. Y yo soy lo que digo que el gobierno debería ser el más interesado frente a este bloqueo internacional que tiene, que pareciera va en avance, que pareciera que lo que va a venir es más sanciones económicas, más bloqueo internacional. Lamentablemente nos están aislando como país, algo que por cierto no le conviene a nadie tampoco. Entonces el gobierno ahí debe ser el más interesado en buscar una unificación del país y llegar a acuerdos que permitan romper con todo eso sí, buscando también acuerdos en lo político, bueno, para que el hecho electoral, para que los procesos electorales resuelvan el conflicto con el político y no como sucedió ahorita el 28 de julio, que lo hizo fue exacerbar el conflicto político, la polarización devoró el proceso electoral, los que planteamos el centro político, los que planteamos una salida de centro que pudiese la posibilidad de una transición o un cambio de gobierno en paz, bueno, lamentablemente fuimos atropellados por la polarización, que por cierto al gobierno le interesa, bueno, y a un sector de la oposición que vive muy bien en el exterior también le sigue interesando. Entonces, bueno, esos son temas que hay que empezar a discutir. El gobierno nacional debería ser el gran convocante, pero como te dije y reafirmo, los temas deben ser temas de interés para todos, no los temas que solo el gobierno le interesan. Entonces, bueno,
la oposición y los sectores de oposición y la dirigencia política que enfrentamos a este gobierno, bueno, estamos ya a empezar a enseriar la política, a sentarnos, a dialogar. Aquí se habla mucho de diálogo, pero el primer diálogo que se debe dar es entre los sectores de oposición, para después ir unificados a dialogar con el gobierno. De lo contrario, el gobierno sigue aplicando aquello de divide y vencerás, que es la fórmula que le ha dado ciertamente mayores réditos en la cuestión política. Bueno, y ahorita hay que enseriarse en eso. Por eso el llamado que nosotros estamos haciendo, por cierto, desde Avanzada Progresista hemos venido promoviendo algunos encuentros, bueno, para empezar a enfrentar esto y no dejar esto para el 10 de enero. Muy por el contrario, tener una posición unificada frente al hecho cierto de que el 10 de enero se va a juramentar el presidente Nicolás Maduro. Ya. La otra cosa, Daniel, es que tú acabas de mencionar algo interesante, que es dentro de este tema del diálogo, bueno, el diálogo entre los factores de oposición, porque es que es verdad, cómo los factores de oposición van a conversar con el gobierno si resulta que ni siquiera conversan entre ellos mismos. Entonces, ahí se complica mucho más el asunto, ¿no? ¿Tú crees que existe posibilidad de que se dé un diálogo entre los diferentes factores de la oposición? Y allí estoy incluyendo, por cierto, a todos los factores de la oposición, porque si se da, bueno, los de la plataforma unitaria se están medio matando entre ellos, dividiéndose, etcétera. Pero es que tampoco los otros sectores que no pertenecen a la plataforma unitaria tampoco se han unido. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que por lo menos se consigan, así sea para conversar, más allá de si llegan a acuerdos o no? Mira, es lamentable, pero lo que tú estás planteando es una realidad. Aquí hay sectores de la oposición que niegan el diálogo, bueno, pero se disfrazan y se encapuchan y van a escondidas a hablar con el gobierno. Hay otros factores que lo hacemos de frente, que no nos importa que nos destrocen en las redes sociales, porque entendemos que si no hay diálogo, no hay solución posible. Y no es que necesitamos, es que estamos obligados en la oposición a sentarnos a dialogar para enfrentar lo que tenemos para poder resolver el conflicto político. Si nosotros lo entendemos desde los sectores de la oposición, que estamos obligados a sentarnos en una mesa, planificar, como se hizo cuando la Mesa de Unidad Democrática, por cierto, que la coordinó el señor Aguiledo. Bueno, ahí estábamos diferentes sectores políticos, bueno, que tampoco no, como se dice por ahí, no nos gustábamos mucho. Bueno, pero hicimos la tarea. Bueno, ahorita estamos obligados nuevamente a sentarnos en una mesa para hacer la tarea, planificar a corto, mediano y largo plazo, a ver cómo vamos a superar esta tragedia. De lo contrario, Maripili, nosotros vamos a ser los culpables de que este país siga, bueno, inmundo en esta situación, bueno, que lamentablemente, como dicen algunos, vamos directo, bueno, al esquema Nicaragua, al esquema Cuba, donde cada día perderemos mayores libertades políticas. El gobierno verá cómo hace para abrir algo en lo económico, pero bueno, los partidos políticos de oposición iremos desapareciendo con el tiempo, porque ese es el destino que tenemos si no entendemos que debemos unificarnos para enfrentar la situación política, para enfrentar al gobierno con una propuesta creíble que incluya a todos, bueno, y en este momento incluya también a sectores del gobierno, que se demostró en el 28 de julio que muchos sectores sociales y de base del gobierno nacional lo abandonaron. Entonces hay que ir allá, hay que buscar a esos venezolanos, bueno, que creyeron, y algunos que todavía siguen creyendo en este proceso político, bueno, pero hay que empezar a conquistarlo, a hablarlo, para que también el gobierno entienda que facilitar una alternancia en el poder también ayuda a que el país supere la crisis que está atravesando.
Bueno, de verdad que te quiero agradecer muchísimo, Daniel, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Maripili, siempre a la orden. Gracias, amigos. Daniel Santolo, con quien estábamos conversando, politólogo, miembro de especialista en temas electorales y profesor de la Universidad Central de Venezuela, con quien hablábamos. Y de esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro espacio. Hemos tenido el placer de compartir con ustedes todo el equipo del programa, sin duda. Tengan una feliz tarde y continúen con más de nuestra programación.